violencia con violencia puede llegar digamos, a exacerbar las partes más siniestras y los demonios internos más fuertes que tenemos. No es la medida adecuada, definitivamente. Entonces, cuando nosotros recibimos constantemente imágenes en la televisión, en donde vemos al tipo ejecutado y vemos al tipo cubierto con la sábana y vemos al tipo asesinado, colgado, degollado, y no solamente eso, va acompañado de esas palabras que parecería ser como que cada vez, mientras más grotesco describo la situación, más puedo vender la imagen, ¿no? El tener sometida a la población en esta situación de miedo es una manera de dominarla y de acallarla. Pues yo creo que el país tiene un problema de violencia generada por un narcisismo herido, ¿verdad? El narcisismo, no ser deseado, no ser amado, no ser tomado en cuenta, no ser mirado, ¿no? No es inevitable la violencia. Podemos hacer cosas para enfrentar los conflictos, para elevar nuestras protestas y sin tener que recurrir a la violencia. El problema es la violencia que viene de arriba hacia abajo. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es lo que ocurre cuando la ley no se aplica a todos. Cuando la ley y las leyes van a funcionar según de quién se trate. Donde va a haber hijos entenados, pudiéramos decir. Donde el ciudadano común será sometido a diversas penalidades a veces muy grandes por transgresiones menores, y donde grandes criminales, pero bien ubicados dentro del sistema social, económico y político, pueden salir sin ningún tipo de consecuencia, a veces solo una llamada de atención, ¿no? Bueno, yo creo que la impunidad es una de las lacras que tenemos. Esto no permite que se haga justicia, ¿verdad? Y aquí sí creo que la sociedad tiene mucho trabajo por hacer. La violencia es el resultado de una serie de frustraciones y de complejidades que el ser humano vive primero en lo individual, después en lo grupal pequeño y después en lo grupal grande. Es una respuesta desesperada a muchas cosas y muchas veces está gestada por conflictos, de la misma manera en que nosotros podemos tener conflictos internos y podemos tener conflictos interpersonales. Si lo extendemos, pues termina habiendo un conflicto mayor, que lo podemos hablar, por ejemplo, en términos de grupos políticos o de grupos sociales o de situaciones violentas como el narcotráfico y el ejército, en fin, ¿no? Esta violencia existe desafortunadamente porque la violencia es un paralizante enorme, ¿no? Es como inyectarse un veneno que lo paraliza a uno. La violencia paraliza la economía, paraliza la política, paraliza la creatividad. Podríamos pensar que estamos frente a una situación en donde los líderes también están sumergidos en esta situación de terror, en donde están sometidos a la voluntad y a la ley de aquel que ahora aparece como el más fuerte, y no es precisamente el gobierno. La violencia es un tema que también ha ocupado mucho a los psicoanalistas desde el origen del psicoanálisis. Yo creo que es importante, primero que nada, diferenciar entre agresión y violencia, ¿sí? Porque la agresión es una situación innata que además puede llevar a cuestiones positivas, digamos. La agresión es necesaria. La agresión es la que te hace protestar, es la que te hace crear, es la que te hace poner límites cuando algo se ha rebasado. Yo puedo hablarles más
los efectos de la violencia que de las causas de la violencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar muy cercanamente con proyectos nacionales en donde la violencia ha sido parte, desde proyectos con niños de la calle, proyectos con refugios de mujeres maltratadas, trabajamos con algunas de las familias de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y lo que yo he visto a través de mi trabajo profesional con todos estos grupos distintos es que la violencia es totalmente paralizante. Los efectos que tiene la violencia hoy en día sabemos que no solamente son a nivel psicológico, son a nivel del sistema nervioso. Sabemos que la biología, la parte orgánica de nuestro sistema, también se ve afectada cada vez que alguien es víctima de la violencia. Pero les voy a decir algo que es todavía peor. Ser víctima de violencia o ser testigo de violencia tiene exactamente el mismo impacto emocional. Obviamente el que es víctima de violencia tiene un impacto físico también, pero hay cantidad de estudios que demuestran que ser testigo de violencia tiene el mismo impacto que ser víctima de violencia. La violencia es la agresión mal encaminada que normalmente puede tener como dos caminos fundamentales. Una es la violencia empleada hacia afuera, digamos, desquitada hacia el otro, que esto en términos sociales pues provoca situaciones criminales, situaciones de agresiones sexuales, situaciones perversas. Toda esta es la agresión puesta hacia afuera. Y entonces este país está lleno de una gran ira, de una gran violencia, consecuente a esta situación. No miro al hijo, miro la producción. No amo al hijo, no invierto en el hijo, invierto en la producción. Lo que necesitamos es construir un sistema social que construya la autoridad interior, donde la gente sea autorreguladora. Pero todo nuestro sistema social, entendido como organización de producción, olvida todas las necesidades de desarrollo del ser humano para construir adecuadamente a cada ser humano en este país. Es fundamental para un desarrollo satisfactorio, saludable del ser humano, poder formarse y vivir en un medio legal, en un medio donde haya ley, donde haya coherencia, donde haya integridad, ¿no? Donde haya veracidad, donde se pueda creer en las palabras que se dicen, ¿no? La violencia es en sí parte de la naturaleza humana, forma parte de nosotros. Pero cuando la violencia se vuelve la principal forma de intentar resolver nuestros propios conflictos, entonces ya se vuelve un síntoma. Hay una enfermedad que nosotros llamamos el síndrome del estrés postraumático. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que se sufre un trauma, por ejemplo, un asalto o un secuestro, la persona queda estresada, queda con una calidad emocional, de vida emocional alterada. Y esto es una cuestión psiquiátrica. Yo me atrevería a pensar que debido a la insistencia brutal de los medios de comunicación en los temas de violencia, toda la población está viviendo una especie de estrés postraumático. Todos nosotros nos la pasamos siendo víctimas de la violencia porque la atestiguamos todos los días. No tenemos que haber sufrido la violencia de manera directa. El hecho de atestiguarla constantemente nos lleva al mismo tipo de parálisis interna. Nos altera de la misma manera. Este tipo de violencia llevado así ya se nos impone y ya no podemos hacer mucho más que sufrir, desafortunadamente de manera pasiva, pues este estrés postraumático con el que vivimos todos a diario. Un debate constante que ha existido siempre en el mundo psiquiátrico, más psiquiátrico que psicoanalítico, pero también un poco, es si el hecho de que los niños perciban tanta violencia los hace más violentos o les permite proyectar su violencia en lo que están viendo y entonces ya son menos violentos. Bueno, los últimos estudios que yo he leído en los últimos 5 años por lo menos no dejan más duda. Ver violencia, ser testigo de violencia, aunque sea en un programa de televisión, aunque sea en un programa ficticio de televisión, engendra más violencia.
Hay otros estudios también que demuestran, por ejemplo, que alguien que ha sido víctima o testigo de violencia tiene 5 veces más probabilidades que el resto de la población de ser perpetrador de violencia. Entonces se vuelve un círculo vicioso del que no estamos saliendo, no estamos pudiendo salir. Estamos tan distantes de tener acceso a la información de lo que está realmente ocurriendo, que inevitablemente tenemos que entrar en hipótesis, ¿no? En suposiciones. Pero hay algo que se sabe perfectamente tanto a nivel político y a casi diría también a nivel individual, en términos psicoanalíticos, es que el terror y el miedo es una forma de control. Lo importante entonces es pensar que la violencia como tal tiene raíces etiológicas, nosotros decimos, es decir, se origina, está comprobado, muchos psicoanalistas lo han estudiado así, que la violencia se origina por situaciones de carencia, muy importante, ¿sí? Quiero decir, la pobreza extrema, la falta de cuidado, la falta de cariño, un entorno carente en general produce muy probablemente sujetos violentos. Es ahí hacia donde hay que, pienso yo, prevenir el foco de la violencia y no tanto medidas ortopédicas como llenar el país de militares, llenar el país de policías, hacer policías más agresivos, hacer policías más confrontativos. Esa es una medida ortopédica, resuelve lo de afuera, pero la raíz de la violencia no se resuelve más que tratando de entender de dónde viene, y tiene más que ver con la pobreza, con la carencia, con la falta de valores. Cuando todas las opciones que aparentemente teníamos abiertas para desarrollar nuestra vida, para desarrollar nuestras posibilidades, para cuidar de nuestra familia, para ser cuidados en casos de enfermedad o desvalimiento, cuando todas se van perdiendo, cuando vemos una distribución totalmente inequitativa de los recursos de la sociedad, y cuando de pronto hay multitudes que no tienen o apenas tienen para comer, y pues la boda de algún personaje de los medios se transforma en una celebración en la que se disipan millones y millones, ¿no? Ahí surge la ira, surge el odio, surge la violencia. Ese fue el origen de la Revolución Mexicana, precisamente, ¿no? Nosotros debemos de voltear nuestra mirada sobre el problema de la inseguridad hacia la pobreza y hacia la desigualdad. Ahí es donde vamos a encontrar muchas de las raíces de esta violencia. Podremos pensar qué es lo que está aconteciendo en esa violencia, ¿no? Cómo quizá es la muestra de rasgos sociopáticos, ¿no? De una parte agresiva del ser humano que todos llevamos y que además en la dificultad que tenemos a veces los individuos de poder hacernos cargo de nosotros mismos y andamos buscando quién se haga cargo de nosotros, viene este personaje sociopático que tiene la seducción a flor de piel porque son seductores y te dicen que él te va a resolver y que te va a regresar al paraíso perdido aquel que tenías con mamá. Yo diría que ahí claramente hay una violencia que se ejerce para legitimar cosas, ¿sí? Cuando alguien no tiene de suyo el reconocimiento del otro,
pues una forma de obligar a un sometimiento es infundir miedo. Y esto sucede a nivel intersubjetivo, pero también a nivel político y a nivel social. Y esto es algo no inédito, es algo que en todas las sociedades ha ocurrido desde que existen, ¿no? Infundir miedo para controlar. Ahora, podemos hablar de la violencia nacional y de la impunidad que hay alrededor de eso, que es terrible, pero vamos a hablarlo primero desde el momento más básico, ¿no? En donde hay violencia en las casas, hay mucha violencia en las casas, somos un país en donde la violencia doméstica sigue siendo un problema gravísimo, en donde los niños crecen con esta violencia y aprenden de esa violencia, y si lo que yo acabo de decir es cierto, pues estos niños tienen una mayor probabilidad de ser violentos ellos mismos. Que en una familia, ¿no? La impunidad, me voy desde la familia, exista violencia, exista maltrato y que no se haga nada al respecto, que los niños no les quede de otra más que ser testigos de toda esta situación, que generalmente es lo que sucede. Eso se conecta con la violencia en los niños también. Esto en el niño le crea un conflicto terrible, porque el niño desde muy pequeño sí tiene una cierta intuición de que las cosas tienen un castigo o tienen un beneficio. Desde que el niño tiene 1 año y medio, 2 años, tiene la capacidad de saber que si hace algo que no debe de hacer, va a haber una consecuencia. Cuando existen situaciones de impunidad, tampoco existe la posibilidad de pensar, porque es como si dijeras, se vale hacer cualquier cosa. No hay un respeto al otro, no hay un cuidado del otro. Y todo eso va generando situaciones traumáticas, dolorosas, que rompen y fragmentan más el tejido social. Si una sociedad no respeta sus propias leyes, pues se va rompiendo, se va desbaratando. Otro tipo de impunidad viene por la corrupción, ¿no? Sí, desde luego, hay criminales que son detenidos y que pueden pagar lo necesario a los jueces o a otras autoridades para arreglar las cosas, para salir libres. Pero tal vez la más grave de las formas de transgresión de la ley se da cuando aquellos que están encargados de la aplicación y la defensa de la ley la distorsionan, la pervierten y hacen una maniobra por la cual cumplen la letra de la ley para violar su espíritu. La impunidad finalmente es que te están diciendo se cometió un crimen, pero no hay consecuencia. O puede salir, o fue sin querer, o fue un accidente. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, estructuralmente hablando, desestructura por completo al ser humano y lo deja a merced de todos los impulsos y todas las emociones más violentas que puede existir, que además todos, como un sustrato inconsciente, guardamos. Yo creo que la impunidad vendría a ser un ingrediente que favorece que la violencia se siga utilizando como una venganza. Entonces hay una falta de una autoridad ahí, de un poder que pueda marcar límites. Entonces esto lo que provoca en una familia es una alteración en su dinámica familiar muy grave, ¿sí? Si esto lo llevamos a un plano ya más de un grupo extenso como es un país, yo creo que es lo mismo, ¿sí? Y la impunidad sería uno de los problemas más serios que está viviendo México en la actualidad. Y cuando aquellas instancias de la sociedad que se crearon para mediar en los conflictos, para evitar que nos tuviéramos que agarrar a golpes o a tiros, ¿no? Que son los tribunales, también están pervertidos y corruptos, cuando las posibilidades de un ciudadano común de expresar su pensamiento, su sentir y ser oído se vuelven nulas, entonces lo que surge es la violencia. Si las familias se reunieran cuando están los niños chicos, que son los que más necesitan de esa experiencia, se reunieran a reflexionar, por ejemplo, reflexionar sobre la corrupción, o reflexionar sobre el médico que acaban de matar, que acaba de morir heroicamente, según dicen, en Ciudad Juárez, parece,
y a buscar información y reflexionarla y razonarla y compartirla y leer. Si se usara ese método como algo preferencial y agradable y atractivo, entonces sí nos seríamos acostumbrados a resolver los problemas mediante el diálogo. Pero si siempre vemos que siempre se resuelve mediante la violencia y la acción, y que no nos damos nunca esperas, ni detención, ni aplazamientos, ni planeaciones, que queremos de inmediato los resultados, entonces la violencia está en su pleno hervor. Si para que se combata la violencia uno necesita tener capacidad de neutralizar sus impulsos, sus odios, sus reacciones, de tamizarlas, de hacerlas pensar, de hacer que el otro piense. La agresión puede ser algo positivo porque nos ayuda a crear, nos ayuda a protestar, nos ayuda a poner límites, y esto pues es necesario y válido para cualquier individuo y para cualquier sociedad. Un ejemplo que yo daría muy reciente es el de justamente el movimiento de las madres de la guardería ABC. Estas mujeres obviamente traen un dolor muy intenso, y parte de lo que les motiva a luchar porque se haga justicia, para que se esclarezcan los hechos y se castigue a quien se tenga que castigar, no importa el puesto que tenga, lo que les motiva es la agresión positiva. Hoy día tenemos en el psicoanálisis un gran patrimonio cultural, una gran riqueza, pero la tenemos concentrada en el diván. Y nos corresponde empezar a redistribuir la riqueza psicoanalítica buscando el psicoanálisis aplicado al desarrollo social, para poder ayudar a este país a salir de su ira, de su violencia, y poder empezar a ser cada día más constructivos y consolidar este proyecto que quiso empezar con la independencia, que reincidió en un estallido de violencia en la revolución, y que tenemos que hacer algo para tornar en construcción antes de un nuevo estallido social.